Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del Sermón de la Montaña, que es como la catequesis inicial para los seguidores de Jesús, el Evangelio de Mateo presenta el segundo de sus 5 discursos. El Evangelio está estructurado como un nuevo Pentateuco. Y entonces, el primer discurso es el Sermón del Monte, el segundo, llamado apostólico o misionero. Luego está el eclesiástico. En esta ocasión, el evangelista presenta la misión y las instrucciones a los 12, incluyendo también el anuncio de las persecuciones que padecerían. Al final, tú, Señor, te presentas como un signo de contradicción, como me gustó predicar al futuro Papa Juan Pablo II, cuando era cardenal. Lo invitó Pablo VI a predicar a la Curia Romana unos retiros, y el título de ese retiro fue Signo de contradicción. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Como es lógico, Jesús no pretende que sus seguidores sean malos hijos o malos padres o malos hermanos. Él no vino a transgredir la ley, que incluye el 4º mandamiento, sino a llevarla a su perfección. Lo que pide es que el amor de Dios sea prioritario, lo cual conllevará en ocasiones desprendimientos heroicos, como hizo él mismo al final del viaje al templo cuando era muy joven. A la pregunta de su madre, ¿por qué nos has hecho esto?, les responde, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y está desprendido también, no solamente este tipo de actitud, que es ejemplar, sino también pues le toca padecer pues la malinterpretación de su misión por parte de los parientes. Vienen a pensar que está loco y todo. Bueno, pues son maneras concretas de decir esto de el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El discurso continúa marcando el extremo que exige Jesús, pues pide mucho más que el simple desprendimiento del afecto de los seres queridos. Exige la disponibilidad a tomar su cruz. Si fuera necesario, que no será lo habitual, hasta el martirio, como él mismo lo hizo. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Como el gran resumen de este pasaje, cargar con la cruz de cada día, hasta la victoria final. Por eso pedimos, como una gracia especial, el don de la fidelidad. San José María predicaba al comienzo de un retiro espiritual en 1963, ese como temor que puede haber en un momento en el corazón, en el alma, perseveraré. Es una cruz también, ¿no? La cruz de la propia miseria y de los vicios. Entonces viene esa tentación, si seré capaz de perseverar. Y entonces responde San José María, perseveraremos. Nos basta con ser fieles a estas pequeñas cosas. El Señor nos tendrá de su mano. Y resume un poco ese carisma recibido. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas a las que basta ser fieles? La oración, la mortificación, el trabajo.
La cruz de ser fiel a la oración, al plan de vida, a las normas de piedad. La cruz de ser fieles a la mortificación, a la penitencia. Y la cruz de trabajar bien. Muy bonito ver cómo pues oración y mortificación son como los ejes de toda vida espiritual. Pero la peculiaridad del carisma que el Señor le ha dado es a través del trabajo, en medio del trabajo, por medio del trabajo. Una piedad sincera, por lo tanto, que está en la vida nuestra, en la vida de contemplativos. No unos raticos de oración aislados, como puede ser una tentación, dijéramos como institucional, sino la meta es llegar a una vida de contemplativos, a una piedad sincera en toda la vida, en la vida de trabajadores. Por eso el trabajo se convierte en oración y el trabajo incluye la penitencia de empezar a punto, la penitencia de ir con orden, la penitencia de no distraerse, la penitencia de trabajar cansados hasta el final. En la vida de criaturas que no temen el dolor, porque la cruz, cuando la encontramos en nuestro camino, nos asegura que llevamos el camino de Cristo adelante. Es ambicioso esto de esperar no temer el dolor, pero es al menos encontrar un sentido para cuando llegue y saber que pues, toda vida lleva cruz, sea externa, como se dice, llega un momento en que pues todo le duele a uno, si uno, o algo le duele, si hay un día en que uno se despierte sin dolor es porque pues uno despierto se murió, pero no es solo eso, que uno le duele el tobillo, al otro la rodilla, al otro la cadera, el otro el hombro, el otro la cabeza, bueno, y no solo ese dolor externo, sino también el dolor interno de ser cada vez más consciente de las debilidades. No temer el dolor, porque la cruz, cuando la encontramos en nuestro camino, nos asegura que llevamos el camino de Cristo adelante. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Cargar con la cruz. Tengo otro ejemplo que les recuerdo haber escuchado de viva voz, de Joaquín Navarro Valls, el portavoz de Juan Pablo II, una tertulia en Cava Bianca. Nos contaba una frase que le había impactado mucho a Juan Pablo II, en otras ocasiones la he meditado incluso está por ahí en uno de sus libros. La frase en italiano es «È arrivato già il tempo che supera tutte le debolezze». Ya ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. Incluso está mal traducida porque dice ha pasado el tiempo, pero he arribato, pues ha arribado el tiempo que supera todas las debilidades. Entonces Joaquín pues explicaba que le había impresionado mucho. Y claro, aquí ya en este libro, el último que sacó, bueno, ya es post-mortem, ahonda y trae pues una revisita que hace un año más adelante. Entonces me parecía que era muy buen ejemplo para mirar cómo Juan Pablo II pues cargaba con su cruz. Ya ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. Cuenta el autor que ninguno, esto es una cena, siempre Juan Pablo II solía citarlo a cenar, invitarlo después de cada viaje apostólico. Entonces después del de Francia fue a Castel Gandolfo, comieron y al final pues el Papa dice esta frase, ya ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. Ninguno de los presentes acabamos de entender del todo su significado, un poco críptica. Pensé que esas palabras estaban relacionadas con su situación actual. Sabe, esto es el 27 de septiembre del 96, sabe que dentro de pocos días volverá al quirófano para una operación de apendicectomía que se suma a sus numerosos sufrimientos corporales y espirituales que están convirtiendo su existencia en una cruz. Empieza a tener dolores, enfermedades. Todo esto como que empezó con el atentado. Y ahí en adelante pues se iban sucediendo una detrás de otra, ¿no? Hasta el Parkinson, pues que lo fue incapacitando cada vez más. Pero además lo espiritual, las críticas, los malentendidos, los ataques.
Ya ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. Pues 9 meses más tarde, el 26 de junio del 97, el portavoz aprovechó para ahondar en el tema. Le comento al Papa que hace un año, después de cenar con él en Castel Gandolfo, dijo una frase que se me había quedado grabada y que me gustaría que me explicara. La frase era: ya ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. El Papa recuerda la ocasión. Sí, fue tras el viaje a Francia. Y añade: es una de esas frases que se dicen. Parece como si no quisiera comentarla, por pudor. Le digo que yo la interpreto como que ya no le importan las debilidades físicas, las enfermedades. Me responde inmediatamente: sí, eso es lo que quería decir. Habla de su situación física. Un papa al que le tiembla el brazo, que se fractura una pierna, la voz todavía funciona, pero es como una autodefinición externa. Lo dice sin lamentarse, sencillamente constata el hecho. Le comento: Santo Padre, así se ve que Dios lo hace todo, casi sin necesidad de lo humano. El Papa replica sin dudar: ah, sí, así se entiende Polonia, Francia y el resto. Yo recuerdo que yo estaba ahí en Roma en esos años y lo de Francia se esperaba una debacle, ¿no? Que los jóvenes no quieren al Papa, no le obedecen, no le hacen caso, esas enseñanzas pues son anacrónicas, no va a ir nadie, está haciendo calor, todo. Entonces esperaban que asistieran unos 500.000 jóvenes. ¿A quién se le ocurre que van a ir 500.000 si van 50.000 que se den por satisfechos? Bueno, toda una campaña. Fueron 1.200.000. Y entonces por eso el Papa dice: así se entiende Francia y el resto. Claro, con el Papa recién elegido en el año 78, joven, guapo, pues actor de teatro, que se sabe mover, deportista, atlético, pues era impresionante, ¿no? Llevaba a las multitudes, pues lo hemos visto por ahí, incluso pues famosos discursos en Chile, pero el mismo paso por Colombia en el 86, impresionante. Pues claro, viejito, tembleque, que no se le entiende. ¿A qué van a ver a una persona así? Ya no es el atractivo humano, es que ha llegado el tiempo que supera todas las debilidades. Que eso es lo que comenta Joaquín Navarro. Está claro que atribuye a la gracia de Dios la buena acogida que ha tenido su mensaje en esos países durante estos últimos viajes. Son milagros que Dios hace precisamente cuando los límites físicos son más evidentes. Es decir, las limitaciones, las contradicciones, la dificultad, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, no solo no son un obstáculo, sino que son una autopista. Facilita la eficacia. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, sino de Dios. Y entonces en la medida en que estamos más unidos a Dios por la oración, por la penitencia, por la cruz y por el trabajo, se superan todas las debilidades. En el mismo sentido, San José María predicaba en la Navidad de 1972 también, pocos años antes de morir. Fíjate que era Navidad, no es que fuera pues tiempo de un Viernes Santo, pues, ¿no? Es un tiempo de fiesta, de gloria, y pensaba en esto, en el sufrimiento. Cuando se acepta el sufrimiento como el Señor en Belén y en la cruz, y se comprende que es una manifestación de la bondad de Dios, de su voluntad salvadora, entonces ni siquiera es una cruz. O en todo caso, es la cruz de Cristo, que no es pesada porque la lleva Él mismo. Y ahí cita este pasaje que estamos considerando: el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Esto me hacía pensar una tertulia que tuve por allá
finales de los años 80, pues una meditación que se acostumbra a predicar en Navidades con el padre Carlos Alberto Llano, un hombre muy santo, el primer sacerdote de la obra que yo conocí, que me quitó bastante de mis prejuicios, pues con su transparencia, ¿no? Con su santidad. Y entonces después nos contaba, ya haciendo yo la obra en una Navidad, delante del pesebre, y se acordaba de su paso por el Colegio Romano, de unas Navidades que había celebrado con San José María en los años 70. Pero siempre me impresionó porque como que si no tuviera que ver, ¿no? Estamos hablando del niño recién nacido, las fiestas, los villancicos, el traído. Y lo que dice San José María es, hijos míos, un propósito para esta Navidad, no volver a crucificar al Señor. Bueno, sí tiene mucho que ver, porque Él ha venido a perdonarnos, a redimirnos por medio del sacrificio de la cruz, a salvarnos, que es la palabra clave, como veremos enseguida. Por eso estas palabras de esa misma época, cuando se acepta el sufrimiento como lo aceptó Jesús en Belén, como lo aceptó en el Calvario, y se comprende que la cruz es una manifestación de la bondad de Dios, la cruz es una manifestación de su voluntad de salvarnos, entonces ni siquiera es cruz, porque la lleva Él, porque es la cruz de Cristo. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero bueno, la exigencia de Cristo no se limita al tema de cargar la cruz, sino en llevarla hasta el extremo y en cargarla cada día hasta el final. Por eso hablábamos al comienzo de la fidelidad, fruto del don de Dios, de su gracia, y de estar dispuestos hasta el extremo de dar la vida. Es en este punto cuando Jesucristo formula al principio que a muchas personas les ha significado la llamada divina al seguimiento definitivo. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Como el complemento, ¿no? Cargar la cruz en perder la vida. El que encuentre su vida la perderá. Los exegetas explican, por eso digo que empata con la cita que acabamos de dar de la Navidad, porque encontrar la vida es salvarla. San José María dice que la cruz es manifestación de la bondad, de la voluntad salvadora de Dios. Encontrar la vida es salvarla. Claro, el mundo tiende por encontrar la vida, por vivir la vida, gozar la vida, pues otra cosa. Hay un exégeta alemán que afirma que la palabra encontrar la vida, presupone buscar previo, ¿no? También está insistentemente presente en la tradición sapiencial, esto viene del Antiguo Testamento. Encontrar, buscar la vida está profundamente arraigado en cada hombre. Eso ya lo veían los filósofos, ¿no? Todos los hombres deseamos ser felices por naturaleza. Y eso es como parte del atractivo del Evangelio, que es una propuesta de felicidad. Mejor dicho, es la propuesta, porque es el cumplimiento de, diríamos, las normas de fábrica, ¿no? Dios nos hizo para ser felices y nos explica cuál es el camino para lograrlo. Pues qué mejor autoridad que la de el Creador. Pues este mismo autor concluye que no se trata tanto de imitar a Jesús en el martirio, que es un requisito que se impone solo a unos pocos. La vida debe ser sacrificada y redescubierta incansablemente en el seguimiento. Es una categoría moral, pues, y ascética muy bonita, la sequela Christi, seguir a Cristo. Es una manera de entender en qué consiste la vocación cristiana. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día. Es otra manera que traen los evangelios para glosar este tema que estamos considerando. Entonces, este autor, que es Nilka, concluye: el seguimiento es la esencia del discípulo, según el evangelio. El seguimiento con la cruz es, según lo que acabamos de ver, el presupuesto indispensable para ser discípulo. Por eso San José María, cuando alguien pide la admisión, dice, hay que decirle que hemos venido al Calvario, no al Tabor. Que uno crea, vamos a tener paseos, vamos a estar muertos de la risa, qué vida tan buena. Y dice, sí,
lo vamos a gozar como enanos, pero como fruto del Calvario. El seguimiento es pues seguimiento con la cruz. El sentido condicional del versículo 38, pues el que me quiera seguirme, ¿no? Que tome su cruz, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí, pues ese sentido condicional presupone que la cruz aparezca de modo espontáneo. Y entonces cita a Kierkegaard, ese filósofo cristiano tan interesante, en un momento en que como que el mundo se iba de Dios, pues empezó a decir unas verdades como puños relacionadas con el Evangelio. Entonces Kierkegaard ilustra su distinción entre admiradores y seguidores de Jesús. El admirador es el que se para debajo de la cruz y desde allí habla con palabras seductoras del mundo, de la historia del mundo, de la humanidad, o pinta como artista un cuadro que suscita siempre y solo admiradores. El admirador genera admiradores. Pero Kierkegaard dice que además de admiradores hay seguidores. Estamos hablando del seguimiento. El seguidor acoge la cruz como propia. Ese Juan Pablo II que va recibiendo bala, va recibiendo cirugías, va recibiendo enfermedades, acoge la cruz como propia. El seguimiento con la cruz conduce a la vida. Esa paradójica afirmación, que debe parecer absurda al que no cree, adquiere su significado en el hecho que Jesús recorrió el camino de la cruz y murió en el Calvario. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Continuamos. Literalmente encontrar la vida sería librarse de la muerte negando a Jesús, una tentación que tenían esos primeros cristianos y que pues podemos seguir teniendo ahora. Darle la espalda, cambiarlo por un plato de lentejas. Pero hoy día, podríamos decir, la tentación del diablo consiste en hacernos creer que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, es ser felices, o que la salvación, el encuentro de la vida, consiste en gozársela, en disfrutarla, en salirse con la suya, decir la última palabra, dar rienda suelta a las pasiones. El demonio es el padre de la mentira desde el Génesis y nos sigue tentando con las mismas tonterías y seguimos cayendo igualmente que desde el principio. Y entonces pretende que pongamos el encuentro de la vida, la felicidad, en bienes pasajeros, efímeros o en placeres que nos separan de Dios. Desde luego, por ese sendero no solo no se encuentra la vida, sino que se la pierde. No solo no se encuentra la salvación, sino que es el sendero para la condenación. Por eso le pedimos al Señor que estas palabras suyas nos ayuden a ser más fieles, a retomar el propósito de ser buenos hijos suyos, de imitarlo, de seguirlo, de tomar la cruz de cada día e ir detrás de él. En cambio, quien está dispuesto a tomar la cruz de Cristo y a seguirlo hasta identificarse con su muerte en el Calvario, encuentra la vida, la salvación, la felicidad. Por eso San José María concluye que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Y es más, agrega en una famosa meditación del año 63 que tener la cruz es encontrar la felicidad. Entonces esto va en esa aparente paradoja del Evangelio. Tener la cruz es encontrar la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo. Perder la vida, entregarla, ofrecerla en sacrificio. Es mucho más que una declaración de intenciones. Se trata de abandonar la propia posesión, el autodominio y darse por completo día a día, en las buenas y en las malas, con frío y con calor, en la juventud y en la vejez, a cumplir la voluntad de Dios, la voluntad salvadora de Dios que quiso salvarnos por la muerte de su Hijo en la cruz. Es hacer vida nuestra esa voluntad salvífica de Dios, es encontrar la felicidad en ese punto secreto que el Señor nos ha desvelado, rechazando el canto de las sirenas que invitan a una vida más cómoda, más placentera, más egoísta, en una palabra.
Por eso en una homilía sobre el amor humano, San José María concluye su comentario afirmando que solo la renuncia y el sacrificio llevan al verdadero amor. Esto cualquiera enamorado de la tierra pues lo puede confirmar. Dios nos amó y nos invita a amarle y amar a los demás con la verdad y con la autenticidad con las que Él nos ama. Después, entonces, de la predicación de Jesús en este sermón sobre el desprendimiento de los seres queridos, sobre la persecución y sobre el martirio, podemos comprender mejor ese sentido de la aparente paradoja cristiana. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y ya viene una parte final de esta predicación, y es que al principio del sermón, no lo hemos considerado hasta ahora, estamos considerando desde el versículo 37, pero por ahí en el 24, el Señor había ofrecido un marco que permite comprender todas estas otras enseñanzas, que es la necesaria identificación de los seguidores con Jesús, seguirlo hasta identificarse con Él, hasta ser otro Cristo, el mismo Cristo. Dice Jesús, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Entonces, esa línea de fondo es la que ilumina la parte final del sermón, en la que Jesús concluye todas estas instrucciones misioneras a sus discípulos, acogiendo las atenciones que les den a ellos como si estuvieran dirigidas a Él. Esto ya está en una tradición del Antiguo Testamento, que por ejemplo en la primera lectura se relaciona con el Evangelio, ponen el caso del profeta Elías, atendido por la Sunamita, una mujer de Sunén, que ven ella y su esposo en este hombre, en el profeta, Elías no, Eliseo, ven un hombre de Dios. Y entonces le hacen una habitación, le hacen un pequeño apartamentico ahí para que cuando pase descanse. Y Dios asume esas atenciones al profeta como atenciones a él, y en premio les da la fertilidad, pueden tener un hijo. Pero tan de malas que se les muere el hijo. Bueno, pues se lo resucita. Y es una manera de ver que Dios recompensa los dones que se le dan a sus ministros, pues como si fueran dirigidos a Él. Y es lo que dice Jesús. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe el que me ha enviado. Pues no estoy hablando solamente de cuestiones materiales, sino sobre todo de esa recepción, esa acogida del mensaje. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bueno, hay una persona que es ejemplo de acogida a esta palabra de Dios, la Virgen Santísima. En eso, desde el primer momento de su llamada, cuando aparece el arcángel anunciándole la voluntad de Dios para ella, la voluntad salvífica, el sentido de su vida, ella pierde su vida, la entrega al Señor. Acoge, hágase en mí según tu palabra. Acoge la palabra de tal modo que termina haciéndose su madre, la recibe en su seno y la acompaña, hecha carne, en la persona de su Hijo, toda la vida. En esa cruz diaria, cotidiana, de sacar adelante un hogar, de pasar quizá malestares, pues el destierro a Egipto, el regreso, el que se sigue reinando pues uno de la familia de los enemigos, tener que retrasar la ida a Nazaret, el trabajo diario, la cruz del trabajo diario, igualito al de nosotros, ¿no? La oración, la perseverancia en la penitencia, ese ser pues compañera de ese sendero salvador de Jesucristo, en segundo lugar, oculta, hasta llegar con Él al Calvario. Pues a ella le pedimos que nos ayude a imitarla en el seguimiento de Jesús, tomando la cruz de cada día, que nos ayude a perder la vida por Él para encontrar la salvación. Podemos hacerlo con la jaculatoria que aprendimos de San José María en camino. Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.